Saludos amigos de Be Health, mi nombre es Roberto Ortiz y bienvenidos a otro Be Health Live. Los cánceres de cabeza y cuello representan un grupo complejo de enfermedades que en su mayoría se originan en las células que recubren las superficies internas de la boca, la garganta y la laringe. Aunque pueden parecer poco comunes, su impacto es significativo, especialmente cuando no se detectan a tiempo factores como el consumo de tabaco, alcohol, infecciones virales como el virus del papiloma humano, exposiciones ambientales y antecedentes familiares juegan un rol clave en su aparición. Para ayudarnos a comprender mejor cómo prevenirlos, reconocer los signos de alerta y saber quiénes deben estar más atentos, conversamos con la doctora Mirelis Acosta Rivera. En esta entrevista abordamos herramientas actuales para la detección temprana, los grupos de riesgo y las recomendaciones prácticas para reducir la probabilidad de desarrollar estos tipos de cáncer. Doctora, cuénteme cuáles son los factores de riesgo en cuanto al cáncer de cabeza y cuello. Sí, el cáncer de cabeza y cuello, los factores de riesgo más comunes tendían a ser el fumar y el consumo de alcohol en exceso. Hace muchos años atrás era la razón número uno. Eran pacientes usualmente mayores de 65 años, mayormente hombres que a través de su vida habían consumido ambos en exceso, tanto el alcohol como el fumar. Pero hoy día ha ido en aumento el factor de riesgo del virus del papiloma humano. Esto es un virus de transmisión sexual que está siendo la causa más común de cáncer de cabeza y cuello en pacientes jóvenes, especialmente en hombres, más jóvenes de 65 años, definitivamente. O sea que este es uno de los factores de riesgo también para este cáncer. La detección temprana es vital. ¿Cuáles son las señales o síntomas que pueden notar las personas y pueden ser una señal de alerta? Pues puedo tener cáncer de cabeza y cuello. Sí, algunos pacientes no presentan síntomas en etapas tempranas, pero si presentan algún síntoma, podría ser una úlcera en la cavidad oral que no ha sanado, ¿verdad? Que definitivamente lleva varias semanas, meses con esa ulcerita sin sanar. Es importante que vayan a atenderse a esa ulcerita. Puede ser un abultamiento en el cuello, un nodulito, una masita que se siente, ¿verdad? Que persiste en el cuello, un cambio en el tono de la voz, ronquera, tos persistente, pueden ser algunos de los síntomas que pueden presentar algunos pacientes con cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué métodos se utilizan hoy en día para diagnosticar este tipo de cáncer? Pues mira, si ya se detecta una masa, una ulcerita, un abultamiento, el método para detectarlo es una biopsia. Usualmente el paciente va a un especialista, a un doctor de cabeza y cuello, los famosos otorrinolaringólogos que se especializan en esta área. Ellos pueden insertar una camarita para visualizar la cavidad oral, faringe, hipofaringe, laringe, y si encuentran una masa pueden biopsiar. Si es algo bastante accesible, pues también se refiere para una biopsia. La única forma de diagnóstico es una biopsia. Los dentistas también pudieran darse cuenta, ¿no? Bueno, los dentistas se pueden dar cuenta de una úlcera, de una lesión, una boca, pero usualmente los refieren para la biopsia. Ok, entiendo. Y los deberían de referir, eso es un tema muy importante, que si un dentista, ¿verdad? Y el paciente va al dentista por una ulcerita que no ha sanado, una masita, es importante que se lo comenten, pero que también busquen ir a un médico que le pueda biopsiar. ¿Y con qué frecuencia recomienda usted, ¿verdad?, estos chequeos pues, para evitar ¿verdad?, un diagnóstico tardío? Bueno, de rutina debemos de ir a nuestro médico primario, debemos de tener nuestros exámenes de rutina, laboratorio, examen físico. Cada 6 meses deberíamos tener una visita, especialmente pacientes mayores de 65 años que ya quizás tienen otras comorbilidades, y en ese examen de rutina pues uno puede hablar con el médico si está teniendo algún dolor en el área del cuello, algún abultamiento, alguna ulcerita y mencionarlo. Ya de ser más joven, a veces depende de los síntomas, pero también deberíamos de ir a nuestro médico primario porque es a través del médico primario que usualmente nos refieren a los especialistas para que entonces podamos llevar, ¿verdad?, al paciente a la biopsia y al cirujano de ser necesario. Me habló de factores como el alcohol, tabaco también, pudiera ser. Habló un poco, es más común en hombres, es más común en mujeres, es más común en personas de cierta edad o puede pasarle a jóvenes también porque el cáncer no conoce de edades.
Sí, como hablamos ahorita, mayores de 65 años usualmente son el factor de riesgo de exceso de alcohol y de fumar. Pacientes que estuvieron toda su vida, ¿verdad? Más de 20 años, realmente más de 40 años en su mayoría, con la combinación en exceso del alcohol y del fumar. Esta era la causa más común hace varios años atrás y sigue siendo un factor de riesgo, y es mayormente en hombres. Pero el que está en aumento, ¿verdad? Que estamos viendo lamentablemente más en pacientes jóvenes, entiéndase 30, 40 años, es el cáncer asociado al virus de papiloma humano. Esto es un virus de transmisión sexual y es un tema muy importante porque existe una vacuna que podemos utilizar para prevenir las cepas carcinogénicas de este virus. Ya a los 11 años nuestros hijos deben de ser vacunados, tanto los niños como las niñas, para evitar que este cáncer que está asociado al virus de papiloma humano ocurra en nuestras futuras generaciones. Todavía, ¿verdad? Pacientes menores de 39 años se podrían vacunar, pero lo más importante es empezar desde que son jovencitos para que nuestras futuras generaciones no vean este cáncer. Y se desconoce mucho, definitivamente, del tema. Muchos no saben que es un virus de transmisión sexual, que es un virus que hay una vacuna que podemos utilizar para prevenirlo. Lamentablemente estos movimientos ahora anti-vaxxer, que son de mucha ignorancia, sí, pues ha llevado a que nuestros hijos a veces no se vacunen adecuadamente, y esto es un cáncer que podríamos evitar, que definitivamente por desconocimiento hay pacientes que llegan con este cáncer, nunca supieron que existía una prevención para él, el que está asociado al virus. Y es el que está en aumento, pacientes jóvenes, mayormente en hombres. Es bien importante que tengan conciencia de esto. Y en esos pacientes jóvenes, el factor de riesgo o los factores que influyen generalmente, me dijo el papiloma humano y demás, y también hereditario, puede haber, no hay muchos casos hereditarios. Puede haber alguna asociación hereditaria, pero esto es un cáncer que sabemos su causa. Hay algunos cánceres que uno le tiene que decir al paciente, mira, no sabemos por qué surgió este cáncer, pero este sí sabemos. Okay. El exceso de alcohol y de fumar, la combinación es el riesgo, es la causa del cáncer en pacientes mayores de 65 años mayormente, y el virus de papiloma humano. Lo sabemos. No hay un misterio, no es la comida, que si el ambiente, que si, ¿verdad? Todas estas teorías que a veces queremos pensar primero que, ¿verdad? Los riesgos que... Y pues sí, es un virus de transmisión sexual, o sea que la actividad sexual, ¿verdad? ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque sí, definitivamente es la forma de transmisión. O sea que tenemos que orientar a nuestras generaciones de que esto es una realidad que está ocurriendo y que tenemos que, lo más importante, vacunar. ¿Qué otros consejos, verdad? Ya ha dado varios consejos, pero ¿qué otros consejos le podría dar a la audiencia en general, sean jóvenes o sean personas ya de 65 años o más? ¿Y qué mensaje les da para, ¿verdad? Propiciar la prevención de este tipo de cáncer? Sí, lo más importante, vamos a nuestros chequeos de rutina, vamos a hablar de la vacunación. La mayoría de los jóvenes están a tiempo todavía para vacunarse. Vamos a vacunar a nuestros hijos, ya a los 11 años deberían de estar vacunados. Y estos chequeos de rutina. Lo típico de este cáncer, lamentablemente, es que van al dentista, van a médicos que piensan que es una infección, la masa, el nodulito, le dan sus antibióticos, pasan meses antes de que realmente se atienda como una malignidad y lleguen a la biopsia, y se atrasa mucho el proceso. Creo que hay mucha ignorancia con el tema, mucha ignorancia con la prevención, la parte de las vacunas, y el paciente a veces llega tarde porque se desconoce a nivel de la medicina, a nivel de la población general, el tema. Importante que estemos pendientes de estos posibles síntomas, estemos pendientes de la prevención que podamos tener. Obviamente el exceso de fumar y alcohol, yo creo que ya es un tema común, sabemos que es carcinogénico y que pues tenemos que tratar de reducir, ¿verdad?, estos excesos, porque no solo el cáncer de cabeza y cuello, también pueden haber otros cánceres asociados a ellos. O sea que tenemos que tener un poquito de conciencia, ¿verdad?, de las cosas que nos pueden hacer daño a través de la vida y tratar de bajar un poquito ese consumo. Si podemos descontinuarlo por completo, pues mejor. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Gracias por la oportunidad. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía y continúen conectados a nuestras plataformas digitales. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.